Sabemos que construyeron ciudades majestuosas de piedra en México y Centroamérica durante el primer milenio de la era cristiana. Sabemos que los reyes mayas ordenaron construir estos monumentos, pirámides y templos adornados con símbolos de su poder. Pero hay aún muchas cosas sobre los mayas que no sabemos. Estas son las ruinas de Palenque, una ciudad construida por Pacal el Grande en el siglo VII después de Cristo, una era que muchos consideran como el punto más alto de la civilización maya, aunque probablemente no lo fue. Soy George Bernstein. Estoy una vez más en Mesoamérica para explorar los orígenes de los mayas. Pacal el Grande gobernó la clásica ciudad maya de Palenque entre los años 615 y 638 de nuestra era, una época que muchos arqueólogos consideran como la edad de oro de esta civilización. Pero, ¿realmente lo fue? Para determinarlo, le he pedido a la doctora Mary Miller de la Universidad de Yale que me acompañe aquí a la Plaza Mayor de Palenque. Mary, he estado aquí antes. He explorado el sitio. Mucha gente afirma que esta es la cumbre de la civilización maya. ¿Por qué las cosas son tan grandiosas aquí? Ciertamente fue la época de la mayor cantidad de edificaciones. Estas fabulosas estructuras que han sobrevivido 1300 años hasta el presente, poblaciones más numerosas y los más grandes logros en materia de astronomía, matemáticas, escritura, incluso tal vez poesía y sin duda en materia de arte. Mary me dice que estos logros se alcanzaron durante una época de la historia maya, conocida como período clásico. Entre los años 250 y 900 después de Cristo, los mayas levantaron ciudades a través de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Por más de 6 siglos fueron la civilización más grande de las Américas. Para ver evidencias de los logros mayas del período clásico bajo el reinado de Pacal, entramos en el Palacio del Centro de Palenque. Los antiguos escultores mayas crearon representaciones detalladas de guerreros, esculpidas en las propias paredes del edificio. Lo más especial es la manera como representaban a los seres humanos. Mira este rostro. Pareciera que es un verdadero ser viviente. Y de eso se trata el arte de Palenque, traer a la vida individuos en formas absolutamente verosímiles. De veras tiene un aspecto muy realista. Y el texto nos dice cuáles son sus nombres, de dónde vienen, quiénes son, lo cual nos habla de un obvio interés por la biografía. Entonces lo que tenemos aquí es el intento de los mayas de reflejar su historia en sus obras de arte. Y lo hacen con un sistema escrito que en realidad representa el lenguaje. Esto significa que podemos empezar a oír sus palabras y sus voces al darles vida a estos personajes. Los mayas fueron un pueblo muy letrado. Crearon un lenguaje escrito detallado en forma de jeroglíficos. Basados en cálculos astronómicos, desarrollaron un calendario de 52 años que registra días y eventos celestiales con sorprendente precisión. Aquí en Palenque, la obra capital de su desarrollo arquitectónico la podemos encontrar en el centro de la ciudad, la Torre del Palacio. Mide 7 pisos desde la base. Mary nos explica que Pacal el Grande encargó la torre por varias razones. Era un sitio de defensa, de observación de las estrellas y también una manera de que los arquitectos e ingenieros se pavonearan de su arte. Nunca antes se había hecho nada parecido. Así que bajo el reinado de Pacal, los mayas aquí estaban haciendo cosas nunca vistas en Mesoamérica. Un fenómeno muy llamativo. Pero Mary me dice que una serie de recientes descubrimientos en Guatemala están revolucionando los conceptos de los arqueólogos. Estos nuevos sitios están alterando en el tiempo el momento en que los mayas alcanzaron su apogeo como civilización. Lo que parece estar descubriéndose es que los mayas empezaron a construir ciudades ya en el año 500 a.C. o incluso antes. Ciudades de verdad de este mismo tamaño, hasta más grandes, y pareciera que un lugar como Palenque podría haber sido más bien uno de los últimos en construirse y recién empezamos a saberlo. Antes de que los mayas clásicos dejaran su huella en la región, hubo un periodo más temprano de ocupación, antes del año 250 después de Cristo y remontándonos hasta el 2000 antes de Cristo. Los arqueólogos han llamado esa era el período preclásico y lo han definido simplemente como una época de sociedades tribales. Pero ahora están emergiendo de la selva ciudades enteras, algunas que datan desde mucho antes de la era cristiana. Eso es justo lo que los arqueólogos están empezando a descubrir ahora. Sitios de Guatemala que parecieran ser el centro de todo, el origen de la civilización maya.
Estoy saliendo de México y me dirijo 225 kilómetros hacia el este, a Flores, en el norte de Guatemala, sobre el límite sur de la selva del Petén. Flores me servirá como punto de partida para mi viaje a la ciudad preclásica de San Bartolo, la cual alberga increíbles nuevos descubrimientos, evidencias arqueológicas que indican la existencia de una sociedad maya preclásica muy avanzada. De aquí a San Bartolo son como unos 140 kilómetros. Caminando por la selva me llevaría 6 días, pero tengo una idea mucho mejor. Será toda una aventura. La mayoría de los viajeros que vienen a la selva del Petén lo hacen para visitar unas ruinas mucho más famosas, solo 60 kilómetros al norte de Flores. Vienen por miles para ver la clásica ciudad maya de Tikal. Esta es Tikal, una de las más grandes ciudades mayas. Durante el período clásico fue la capital del Imperio Maya. Se encuentra en un punto medio entre Flores y San Bartolo. Durante siglos, el Petén ha escondido incontables sitios mayas. En ocasiones, esta densa selva nublada se hace impenetrable, pero eso no ha impedido que los arqueólogos sigan explorando los orígenes de los antiguos mayas. Uno de ellos es el doctor Bill Saturno, de la Universidad de New Hampshire, quien descubrió San Bartolo en 2001 y ahora está dispuesto a mostrarme nuevas evidencias que están revolucionando nuestro entendimiento de los primeros mayas. Bill, ¿qué te trajo hasta aquí? Estábamos siguiendo rumores de que unos saqueos recientes en el área habían dejado al descubierto 3 nuevos monumentos. ¿Y los encontraron? No, llegamos aquí después de 2 días de viaje que planeamos para un solo día. Nos quedamos sin agua ni comida y para cuando llegamos al sitio no había monumentos. Medio deprimido y deshidratado entré en las excavaciones de unos buscadores de tesoros, realmente para alejarme del sol. Y una vez adentro, justo donde ya no llega la luz, encendí la linterna y allí estaba. Lo que halló Bill ha sido descrito por algunos como el descubrimiento maya más grande jamás realizado. Los saqueadores excavaron el interior de esta pirámide de 8 pisos, ahora cubierta por la selva. Buscaban objetos que vender en el mercado negro. Sin darse cuenta, dejaron expuesto un templo preclásico en el interior de la pirámide, el cual data del año 100 a.C. Esta pared pareciera ser parte de la pirámide original, pero no lo es. El contenido es tan valioso que Bill debe sellar la entrada cada vez que no está excavando aquí. 5 guardias vigilan el hasta ahora más antiguo de todos los templos mayas. Veo que aquí atrás tienes pico y pala. ¿Cuál uso? Yo diría que el pico. Bien, perfecto. Para ver el sorprendente descubrimiento de Bill, primero tenemos que romper la pared. Una vez que hayamos extraído una piedra, quizás avancemos con rapidez. Perfecto. Es una pared sólida. La pared tiene un grosor de unos 30 centímetros y las piedras están unidas con mortero. El mortero es fácil, pero la piedra... Para romper, tengo que perforar el mortero. Tengo un pequeño agujero aquí. Ahora puedo usar la cuña, ¿no? Sí, vemos. La cuña sirve para aflojar la roca. Tienes que sellarlo, ¿sabes? Puedes dejármelo abierto. Adelante. Muy bien, ya la abrí. ¿Me pasas la linterna? Y estoy apenas a 2 minutos de ver en exclusiva este antiguo templo maya. Al regreso, Bill me conduce al interior de la pirámide de San Bartolo. ¿Hay algo aquí a lo que debiera temerle? Arañas cavernícolas. ¿Arañas cavernícolas? Para ver lo que algunos han llamado el descubrimiento maya más grande jamás realizado. Estoy explorando los orígenes de los mayas, una antigua civilización que surgió en Mesoamérica alrededor del año 2000 a.C. He visto las grandes ciudades de Palenque y Tikal, construidas durante el período clásico, tenido como la época de mayor apogeo de la civilización maya. Ahora estoy investigando la génesis de esta sociedad compleja y poderosa. En la selva del Petén, Guatemala,
me he introducido en la protegida pirámide de San Bartolo para ver un templo escondido en su interior que data del año 100 a.C., la era preclásica maya. Síganme, voy a... Junto con el Dr. Bill Saturno, arqueólogo jefe de las excavaciones, me preparo a ver lo que algunos estudiosos han llamado el descubrimiento maya más grande jamás realizado. ¿Hay algo aquí a lo que debiera temerle? Arañas cavernícolas. ¿Arañas cavernícolas? Estas arañas lucen amenazadoras y me han dicho que sus picaduras son dolorosas, pero no mortales. Dentro de esta pirámide hay un laberinto de túneles artificiales. El aire es caliente y húmedo, 30 grados de temperatura y 98% de humedad. Derecho por aquí. Por aquí, de acuerdo. Irónicamente, si los saqueadores no hubiesen penetrado en esta pirámide, Bill nunca habría hecho este descubrimiento subterráneo. Un mural preclásico de unos 10 metros de largo por casi 1 de alto, pintado hace 2100 años, es el mural más antiguo hallado en el mundo maya y uno de los mejores conservados. Todo esto se lee como si fuera un libro antiguo, deshojado y pintado en la pared. ¿Y qué nos dice? Nos cuenta la historia de la creación. Bien, ¿quién es esta persona? Es el Dios superior de los reyes, y aquí lo vemos ejecutando un sacrificio de sangre. Está sangrando por la ingle, que es la fuente de creación para establecer el mundo donde viven los mayas. ¿Está sangrando por el pene? Así es. Bueno, esa es la verdadera fuente de la creación. Bill me explica que los primeros reyes mayas gobernaban investidos de un derecho semidivino. Creían que su contacto con los dioses se podía mantener a través de estos sacrificios de sangre. Los reyes se perforaban los genitales y les ofrecían la sangre a los dioses con la esperanza de que este sacrificio les trajera tanto prosperidad como seguridad a sus súbditos. Los expertos creen que el sacrificio de sangre real continuó hasta el periodo clásico. Al sangrar, está renovando el mundo. Así es como lo veían, y los dioses establecían el patrón. Los dioses aportaban sangre para crear el mundo, y los seres humanos daban la suya para mantenerlo. Y la historia sigue por todo el mural. Sí, claro. Llegamos al otro extremo del mural, a unos 8 metros por el estrecho túnel. De modo que lo que empieza en aquel extremo termina justo aquí, en esta escena. Sí, toda la épica de la creación está ligada a este evento. ¿Y de qué se trata? Tenemos la coronación de un rey. Tenemos a un rey sentado aquí, en un andamiaje de madera, y enfrente suyo unas manos que sostienen su corona. La corona es esta, ¿no? Exacto. Pero lo más impactante de este mural de 2100 años de antigüedad no son sus ilustraciones bellamente detalladas, sino esto. ¿Qué es esto? Ese es el texto. Escrituras sorprendentes, 300 años más antiguas que el texto maya más viejo descubierto anteriormente. Los arqueólogos han tenido que cambiar las fechas en lo que respecta a la escritura maya. De hecho, estas grafías son tan antiguas que aún no se han descifrado, aunque Bill ya ha identificado esta. Es un O, rey en maya. De modo que este símbolo escrito, además de la corona, significa que el joven es de la realeza, tal vez un rey. Así es. Es decir, que ya antes de la era cristiana esta gente tenía reyes. Sí. Tanto en Palenque como en San Bartolo hay evidencias de reinados y elaborada artesanía y escritura. Pero este sitio data de más de 700 años antes de que Pacal el Grande reinara en Palenque. Y en San Bartolo se siguen produciendo hallazgos. En el año 2005, Bill y su equipo excavaron una tumba real preclásica a 1,5 kilómetros de la pirámide. Tomaron el contenido de la cámara funeraria y lo llevaron al laboratorio de Bill en Antigua, Guatemala. He dejado las selvas del Petén y venido a la bella ciudad colonial de Antigua, fundada por los españoles en 1543 y conocida por los tonos pastel de sus muros y sus impresionantes portones de madera. He venido a conocer el laboratorio del Dr. Saturno y ver yo mismo esos antiguos objetos mayas. La tumba preclásica que Bill encontró en San Bartolo representa la más antigua cámara funeraria real maya conocida hasta hoy. Los objetos encontrados en ella son extremadamente valiosos y se encuentran en algún lugar secreto de Antigua. Estos son los objetos hallados en la tumba de San Bartolo hace 2 años. Estas naves funerarias y esculturas, hermosamente conservadas, tienen 2100 años de antigüedad.
Algunos de sus materiales, como el jade y la diorita, tuvieron que ser importados. Bill explica que la calidad y los detalles de estos objetos indican un verdadero interés de los mayas del preclásico por rendirle altos tributos funerarios a un personaje noble, incluso tal vez un rey. ¿Cómo podemos saber si se trataba de un rey o un gobernante en lugar de simplemente un hombre acaudalado que quería que lo enterraran con determinados objetos? Creo que la mejor evidencia es esta pieza de aquí. Es un peto de jade, se coloca en el pecho. Es algo que llevaron los gobernantes mayas desde este punto de la historia.